Gracias, gracias, Pastor. Bueno, contento de estar acá. Me siento casi en una mateada en la casa de Tapiales, ¿no? Tengo recuerdos muy lindos, muy especiales del tiempo pasado por la iglesia. Creo que fue el primer concepto claro de iglesia que tuve, porque los primeros tiempos en la iglesia yo estaba lejos del Señor, así que en la costa estaba entre semana en la playa y el fin de semana me disfrazaba de creyente y iba a la iglesia, ¿no? Así que no aprendí demasiado en ese tiempo. Después en Monte estuve en una iglesia que se estaba muriendo y creo que nosotros la terminamos de matar. Así que después de eso el Señor me dio la bendición de llegar a Tapiales y aprendí tantas cosas, ¿no? Primero, una familia, ¿no? Tengo familia ahí. Yo no me siento un extranjero ahí en Tapiales, soy parte de la familia. Los Lelia me agarraron a mí ahí, me metieron a su familia y se aguantaron todo, ¿no? Porque la verdad es que a los familiares uno no los elige, ¿va? Eso vienen solo y te los tenés que aguantar, y creo que me aguantaron demasiado. Yo el otro día hablaba con Abel y le decía, bueno, yo estaba tan agradecido, ¿no? Porque de verdad éramos unos cachivaches, pero importante, ¿no? No había forma de vernos con gracia, porque éramos unos personajes. Todo lo que estábamos ahí haciendo ministerio éramos unos personajes, pero así, altos personajes, y nos tuvieron paciencia, nos dieron oportunidad. La primera vez que yo prediqué en mi vida fue en Tapiales. Me acuerdo, yo estaba casi, no sé si en segundo o tercer año, nunca en mi vida había predicado, pero claro, todos suponen que como estás en tercer año ya predicás. Y me acuerdo que me dieron el bosquejo, me dieron todo, ¿no? Faltaba que uno que ponga una grabación y yo mueva la boca. Pero prediqué 10 minutos y bajé del púlpito transpirado como testigo falso, y la gente me miraba como diciendo, ¿y? ¿Ya está? ¿No? Diciendo, te falta un poco, ¿no? Pero a pesar de eso, seguimos teniendo oportunidades y bueno, Dios nos trajo hasta acá y Dios ha sido bueno. Así que muy contento de estar con ustedes. Vivimos en Guatemala hace 23 años. Esa es otra de las cosas sorprendentes que Dios hace, ¿no? Nadie hubiera pensado, ni yo ni nadie hubiera pensado que Dios nos iba a traer tan lejos y para realizar la obra que estamos haciendo. Estuvimos 10 años aquí trabajando con Palabra de Vida, con jóvenes, y fue un tiempo de mucho aprendizaje, mucho crecimiento, y en un momento el Señor me comenzó a mostrar una realidad de la iglesia cristiana aquí en Guatemala, el abandono que los pastores tienen, ¿no? La mayoría de los pastores vive una vida muy solitaria porque ¿con quién abre su corazón? Los que son misioneros saben de esto, de lo que estoy hablando, ¿no? Si el pastor tiene problema con la esposa, ¿no? Si a Omar Noemí le pega, ¿a quién se lo cuenta? ¿No? ¿No? Se convierte en una vida muy solitaria. Si un pastor tiene un hijo con alguna adicción o algún problema, ¿con quién abre su corazón? Con la iglesia no puede, porque la única opción que le dan es crucifixión, cabeza abajo o cabeza arriba, no es que tiene una opción 3 e inmediatamente pierde su lugar. Entonces, trabajando con jóvenes, nos iba muy bien. Yo estaba trabajando en la zona donde estoy ahora, habíamos fundado 2 o 3 clubes bíblicos. Teníamos 290 jóvenes los días martes,
en otro teníamos 150, en una aldea una aldeíta, teníamos a todos los jóvenes de la aldea, estaban todos metidos ahí, teníamos como 80 jóvenes, y comencé a ver que de alguna manera, ustedes saben, los que han trabajado en clubes bíblicos, a veces está el recelo de los pastores, ¿no? Nosotros no tuvimos eso de parte de Abel, pero pasa mucho afuera, ¿no? Como diciendo, los jóvenes vienen y te piden consejos porque trabajan en su vida, y sentía a veces la resistencia de algunos pastores, entonces tomé la decisión de ganar el corazón de ellos. Y comencé a hablar con ellos. Y lo primero que les dije, bueno, pastor, quiero orar por usted, quiero conocerlo. Y la segunda cosa que necesito hacer es saber qué necesidades tiene. Y la respuesta inmediata de parte de ellos fue ponerse a llorar. Mis hermanos, en 30 años de ministerio, nunca antes nadie me había preguntado qué necesito. En 30 años de ministerio, nunca nadie me había preguntado si podía orar por mí. Yo voy a orar por todo, pero nadie viene a orar por mí. Y eso hizo una explosión en mi cerebro, ¿no? Yo dije, ¿cómo puedo haber sido tan estúpido de haber vivido 10 años en este país y no ver esa necesidad? Y entonces, dentro de mi agenda de discipulados y de actividades y todo lo que se hace con los clubes, destiné un día para visitar pastores y me encontré con que la realidad era esa en todos los pastores. Todos los pastores tenían la misma necesidad, todos los pastores se asombraban cuando yo les decía que quería orar por ellos y quería saber qué necesitaban. Y eso me llevó a abrir el ministerio, Dios puso en mi corazón fundar Misión Energes, y basado en eso, en la necesidad de la familia pastoral, así que el ministerio se divide en 3 puentes. El primero es pastores, el segundo es iglesias y el tercero es comunidades. Dios nunca te va a mostrar la foto completa de lo que tenés que hacer, porque si no vos firmás la renuncia antes de empezar. Entonces nos mostró a los pastores, eran 7 familias pastorales, y comenzamos a trabajar con ellos, a darle una atención integral, construcción de viviendas, cuidados médicos, ropa, becas escolares para sus hijos, darle también a sus hijos la valoración de lo que ellos son en Cristo y no la obligación de portarse bien porque son hijos del pastor, que ellos mismos tengan una identidad, muchos de ellos no eran salvos. Entonces, claro, nos dimos cuenta después de empezar a trabajar con los pastores que detrás de los pastores hay una iglesia. Así que hubo que empezar a trabajar con la iglesia, porque todos esperan, los hermanos de la iglesia, Tapiales es un mundo aparte, pero los hermanos de la iglesia esperan que el pastor tire el centro y entre a cabecear, ¿no? Y no nos damos cuenta que todos los pastores tienen una pata larga y una pata corta, relacionada con los dones que tienen o los dones que carecen. Si el pastor tiene el don de misericordia y es su don predominante, seguramente en el púlpito no va a ser un gran expositor. Si el pastor tiene el don de enseñanza, posiblemente en el evangelismo no sea su fuerte. Entonces la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, tiene que complementar eso. Entonces comenzamos a trabajar con las iglesias y darle una visión sobre lo que ellos son, ¿no? Todos los seres humanos o todos los creyentes somos una mezcla de personalidad, no todos tenemos la misma personalidad, dones espirituales, habilidades, pasión y experiencias de la vida. Somos un licuado único. Entonces, cada creyente puede tomar un lugar en la iglesia sumamente importante. El problema es que a veces ponemos al creyente equivocado. Yo le digo un parche, ¿no? Fíjate que se le agarró COVID al diácono de turno. ¿Y ahora qué hacemos? Y bueno, salgamos a la cacería de un diácono. Entonces pones un tipo que no tiene don de servicio, que no tiene misericordia, lo pones ahí, el tipo es un policía de tránsito más que un diácono. En vez de darle la bienvenida a la gente, le ladra. No, siéntese ahí o póngase ahí o haga esto o haga lo otro. Entonces,
está en el lugar equivocado. Se frustra él y se frustran también los que son recibidos por él. Posiblemente la gente no vuelva a venir si pones al bulldog a cuidar la puerta. Entonces, comenzamos a ayudar a las iglesias a que ellos mismos descubran cuáles son esas combinaciones que ellos tienen en su propia vida y cuál es la pasión que ellos tienen, por qué grupo, ¿no? Por quién y haciendo qué, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo chicos en mi ministerio, chicos que atendemos que tienen, no sé, autismo. Yo soy un pedazo de madera para atender a esos chicos. Es más, yo me siento torpe, no sé cómo, cómo trabajar con ellos. Pero hay gente que tiene la pasión, que se ha preparado, que tiene en su corazón ese grupo de gente y lo puede hacer mucho mejor que yo. Entonces la clave está en rodearte de gente que es mejor que vos para hacer algo, ¿no? Eso de que nadie es mejor que el líder y el líder tiene que ser mejor que todo es una payasada, pero enorme. Entonces comenzamos a trabajar con la iglesia y enseñarles eso. Y claro, al pasar el tiempo nos dimos cuenta que detrás de la iglesia hay una comunidad, ¿no? Y en un momento nos miramos como diciendo, ay, ¿en qué problema nos metimos? Porque una cosa es trabajar con 7 pastores, otra cosa es trabajar con la gente de la iglesia de esos 7 pastores y otra cosa es trabajar con la comunidad de esos 7 pastores. Bueno, el ministerio creció, tenemos 95 familias pastorales que atendemos ahora, dándole atención integral. Ahora estamos, gracias a Dios, terminando una casa de un pastor que tiene 5 hijos viviendo con él y 3 que ya se casaron. Le vamos a comprar una tele, una PlayStation, no sé, algo al pastor, para que no siga teniendo hijos. Y el Señor ha sido bueno. Con las iglesias, trabajamos con las iglesias de esos pastores y algunas otras iglesias más, y el ministerio con las comunidades. Bueno, tenemos el proyecto que se llama Creciendo, que contaba hoy hace un ratito, con los niños del basurero. Los niños reciben alimentación, cuidados médicos. Tengo una clínica dental ahí en la oficina, así que ellos reciben atención dental completa. Una vez al mes tengo 3 dentistas que vienen a trabajar, me trabajan unos 20, 25 niños por mes. Además de eso, bueno, le damos discipulado, trabajamos en su vida, tenemos una escuela de líderes para adolescentes para tratar de cambiar la mentalidad que está instalada en ellos desde chiquitos, ¿no? Y además de eso, les damos estudio, ¿no? Yo estaba contento porque estaba saliendo ya de mis 3 hijos, del estudio de mis 3 hijos, solo me queda la Noelia que está en el secundario, y digo, bueno, me faltan 2 añitos más y ahora me regalaron 200. Así que tengo 200 mochilas, 200 uniformes, 200 pares de zapatos, todo multiplicado por 200, es una locura. En enero comienzan las clases acá y, ¿no?, los padres por lo general se preocupan por sus 2 o 3 chicos y yo me tengo que preocupar por los 200 que tenemos, pero ha sido maravilloso ver la provisión del Señor, ¿no? Es un ministerio que requiere continuidad, no puede decirle hoy no hay y abandonarlos, pero bueno, el Señor ha estado con nosotros y ha sido maravilloso este tiempo, este caminar con el Señor. Estamos ahora construyendo también, compramos 15 manzanas de terreno y vamos a construir, la meta es construir un proyecto de desarrollo para que los niños puedan todavía crecer de una mejor manera, canchas deportivas, talleres de arte y oficios, un espacio para que ellos aprendan a criar peces, agricultura, bueno, de todo un poquito, para que ellos se puedan desarrollar, darles herramientas para que ellos puedan utilizarlas para su propia vida. Cuando un chico que nace frente al basurero cree que eso es lo que le va a tocar el resto de la vida, y ha sido hermoso ver que el Señor los da vuelta, ¿no? Y los hace mirar para el otro lado, y entender de que en Cristo tenemos miles de posibilidades, ¿no?
y podemos alcanzar muchísimas cosas en Él. Así que contento, muy feliz de ver la buena mano de Dios. Entonces, quiero compartir hoy la palabra de Dios. El negro me preocupó un poquito con el tema del tiempo. No sé cuánto tiempo tengo. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque yo ya no predico más 10 minutos. Eso fue el pasado, ¿no? Antes la gente me miraba y me decía, bueno, ¿y vas a seguir predicando? Ahora me miran y me dicen, ¿y vas a dejar de predicar? ¿Va? Así que quiero compartir con ustedes algo que el Señor puso en mi corazón. Y la pregunta, en medio de este tiempo que estamos viviendo, un tiempo muy particular, la pregunta es, ¿qué debe hacer el pueblo de Dios? Me encanta escuchar lo que la iglesia comparte, ¿no? Lo que están haciendo. Se sigue haciendo la obra de Dios adaptado a estos tiempos. ¿Qué debe hacer la iglesia para no parar cuando el mundo está parado? Porque uno tiene que entender algo, la iglesia es lo único que contrarresta el ministerio de la iniquidad, ¿no? La iglesia es la última barrera, ¿no? Antes de que el enemigo termine de arrasar con toda esta raza humana, ¿no? Entonces, y el ministerio de la iniquidad no se ha detenido, ¿no? Vemos que las agendas globalistas siguen adelante, que las leyes se siguen promulgando, que la ideología de género se está metiendo en todos los países, que las entidades internacionales como Naciones Unidas y todas en las que nosotros en algún momento hasta confiábamos, hoy en día son el brazo fuerte para promover todas estas ideologías. ¿Qué debe hacer el creyente? ¿Sabes? He encontrado muchos creyentes atemorizados, muchos creyentes encerrados, sometidos a todo lo que se les pide que hagan, ¿no? Si el gobierno dice rascate la oreja, se rascan la oreja, metete el dedo en la nariz, se meten el dedo en la nariz, y una obediencia, pero que no la vemos ni siquiera dentro de la iglesia, ¿no? El pastor te dice rascate la oreja y te metes el dedo en la nariz, ¿no? ¿Qué pasa con la iglesia? Muchos creyentes que han olvidado que la primera sumisión es a Dios. El otro día yo hablaba en una conferencia de pastores, porque hay muchas iglesias, sobre todo aquí en la ciudad capital, que están cerradas desde que empezó la pandemia, desde marzo del 2020. Y ellos me decían, no, hermanos, que nosotros estamos siendo obedientes a las autoridades. Le digo, bueno, ok, vamos a ver, pongámosle que es así. Digo, cuando usted va manejando su auto y el semáforo se pone amarillo, ¿acelera o frena? Ahí se empezaron a reír. No frenan, aceleran. Digo, cuando ves un cartel que dice 40 kilómetros por hora, ¿vas a 40? Entonces no me digas que sos obediente a la ley, que porque sos respetuoso de la ley, entonces estás, no abrís la iglesia. Es más cómodo no abrirla. Es más cómodo no ir a visitar uno, porque a ver si el virus, pero vas al supermercado, vas de paseo, te vas a un picnic, te vas a pescar, ¿no? O sea, el virus solo está en la iglesia. Y no conozco ningún creyente que se haya contagiado en un culto. Te contagió en un cumpleaños, en la casa de la suegra, ¿no? Y esos virus son peores, ¿no? Contagiate en la casa de la suegra, esos virus son mortales. Sobre todo si la suegra te lo pasa. Entonces, muchas veces los creyentes han tomado la postura y el 60% de los creyentes han dejado de asistir. Así que, pensando un poquito en eso, quiero compartirles algo que está en el libro de Ageo. ¿Sí? ¿Quieren buscarlo ahí? Ahora con la Biblia electrónica es más fácil encontrarlo, Ageo. Antes se nos complicaba un poquito, ¿no? Porque está medio escondido. Pero Ageo profetiza entre agosto y diciembre del año 520 a.C. Forma parte de los libros después del exilio. Y su ministerio fue llamado
fue llamado para arengar al pueblo a terminar la obra que se había comenzado de la construcción del templo, o de la reconstrucción del templo. Esa obra había sufrido una demora de 15 años. El pueblo había comenzado a construir y de repente tomaron la decisión de dejar de hacer la obra. Y es algo en lo que nosotros también estamos propensos. Podemos decir, bueno, mirá, se cerró todo eso. Eso es lo que pasó en marzo del año pasado aquí en Guatemala, ¿no? Los misioneros míos se reían porque el otro día me decían, nosotros pensamos que íbamos a descansar bastante durante la pandemia y la cuestión es que terminamos trabajando más de lo que creíamos. Trabajamos más que antes, ¿no? Yo le cambié los horarios, en vez de entrar a las 8:30 a la oficina, entramos a las 7 ahora, ¿verdad? Y supuestamente tienen que salir a las 4, pero siempre salimos a las 6 de la tarde y terminamos trabajando más de lo que creíamos que íbamos a trabajar. Ageo escribe en un tiempo muy particular. El pueblo de Dios había tomado la decisión de dejar de construir el templo. Esos 15 años hicieron que el pueblo se acomode, ¿no? Que haga sus propios planes, que construya, que remodele sus casas, que mire solo para adentro y deje de mirar para afuera y para arriba. El bosquejo del libro es en primer lugar un llamado a la reconstrucción, ¿no? Del capítulo 1 completo. Solo tiene 2 capítulos el libro, así que en el segundo capítulo están las otras 3 divisiones, un llamado a estar firme en el Señor. Después un llamado a la pureza, capítulo 2, versículo 10 al 19, y un llamado a la confianza en el futuro. Y vamos a leer el capítulo 1, ¿sí? Si me acompañan ahí, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Dice versículo 2, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios. Y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo, del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Me encanta este pasaje, ¿no? No es un libro que leemos, ¿no? Y sí, ¿qué leemos? Y leamos a Ageo, ¿no? No es un libro que leemos mucho, no sabemos demasiado sobre el profeta,
No tenemos mucha idea de cuál es el tiempo, aunque el libro es muy claro, porque esos libritos que están todos pegados ahí, es como que los hemos abandonado un poco, pero tenemos un tesoro enorme ahí en ese libro. Ahora, la pregunta del comienzo es, ¿qué hacer como pueblo de Dios? ¿Qué hacer cuando la obra se detiene? Y vamos a ver algunos consejos que encontramos acá en este libro. El primer consejo lo encontramos en el capítulo 1. Y el primer consejo es: no te olvides de tu identidad, no te olvides quién eres. No te olvides quién sos, a qué es lo que Dios te llamó. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Me dice, bueno, pero ¿de qué está hablando eso? Bueno, la palabra de Dios es tan clara y a mí me encantan los detalles de Dios. Dios le escribe a dos líderes. Dice, ¿cuál era el primer líder? Zorobabel. ¿Y el segundo líder? Josué. Zorobabel era el líder civil. Era el gobernador de Judá. Y Josué era el líder espiritual, era el sumo sacerdote. ¿Qué entendemos de esto? Entendemos de que Dios no divorcia la vida diaria de la vida espiritual. Dios no divorcia de lunes a viernes y sábado y domingo. Y cuando Dios quiere que se haga una obra, le escribe a los dos líderes, a los que ocupaban el 100% de la vida. Uno que manejaba la parte civil y el otro que dirigía la parte espiritual. Ahora ve, Dios no tiene un manual para el fin de semana y otro manual para entre semanas. Los mandatos del Señor no son para el sábado y el domingo o para la parte religiosa de la vida. Los mandatos del Señor son para todo el tiempo, para toda la vida. Dios no separa la calle de la iglesia, no separa el trabajo de la iglesia. Dios no separa la misión del creyente en lo que hago en la iglesia, la escuela dominical, el club bíblico, la reunión de señora, la reunión de hombres, la reunión de oración, con lo que hago en el taller mecánico o en la carpintería o en la construcción o en lo que te toque hacer. Dios no divorcia la vida diaria de la vida espiritual. En Efesios capítulo 1, a mí me encanta Efesios capítulo 1 porque nos recuerda quiénes somos y en quién estamos. Y si haces un recorrido de Efesios capítulo 1, vas a encontrar que la frase en Cristo se repite un montón de veces. En el versículo 1 dice a los santos y fieles en Cristo. En el versículo 3 dice, nos hizo con toda bendición espiritual en Cristo. Versículo 4 dice, según nos escogió en Él. Versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Versículo 11 dice, en Él, asimismo, tuvimos herencia. Versículo 13 dice, en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Versículo 12 al final dice, primeramente esperamos en Cristo. Y ahí lo vas a encontrar en el versículo 20 también. La palabra de Dios nos dice, recordá quién sos y recordá en quién estás. La semana pasada, unos pastores amigos que tienen un programa de televisión vinieron a hacer un programa ahí a la oficina, ¿no? Y hicimos un FODA de la iglesia local, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas, las oportunidades, ¿no es cierto? Los desafíos y las advertencias. Y me decía, bueno, ¿cuál es la fortaleza de la iglesia?
La fortaleza de la iglesia es Cristo. Cuando Pedro hace su declaración, ¿no? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús dice, tú eres Pedro, y sobre esa roca yo voy a edificar mi iglesia. Si la iglesia está en Cristo, si nosotros los creyentes estamos en Cristo, no hay nada que nos pueda detener. Porque dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán. Está hablando del poder que la iglesia tiene para patear las puertas del Hades y rescatar a aquellos que se están perdiendo. Pero a veces los creyentes vivimos como si fuéramos débiles, ¿no? Hoy en día hay una persecución en cuanto a la iglesia, una persecución seguramente no física, pero sí ideológica, pero esa persecución ideológica se va a transformar en una persecución física y muchas veces la iglesia está callando. Necesitamos ser luz y ser sal en el lugar donde estamos, en la calle, en el trabajo, en la iglesia, en las redes sociales, en la cancha, a donde vayas. Ser luz y sal. Cuando el Señor habla de que nosotros somos la sal de la tierra y dice, pero si la sal pierde el sabor, ¿qué dice? No sirve para nada, solo para ser pisoteada y echada a la basura. ¿Saben? Hoy me he encontrado con muchos creyentes que no quieren opinar sobre ciertos temas. No opinemos sobre aborto, no opinemos. Mira, si querés lo hablamos en privado, pero yo no voy a poner algo en mis redes sociales sobre eso porque no quiero que Facebook me sancione. Si la sal deja de tener sabor, no sirve para nada. Cuando la iglesia pierde su identidad y deja de defender su fe, deja de defender los principios cristianos, no te digo que te conviertas en Agustín Laje, pero sí que tengas tus principios bien claros, la identidad clara de quiénes somos en Cristo. Saber que Dios no divorcia tu vida diaria de tu vida espiritual. Que seas el mismo cuando vas a trabajar, que no cambies tu lenguaje, que no cambies tu manera de ser, que seas luz y sal en el lugar donde vas. El segundo consejo es actúa en el tiempo de Dios. Versículo 2. Actúa en el tiempo de Dios. ¿Sabes? En la palabra de Dios aparece la palabra tiempo muchísimas veces, ¿no? Si vas al Génesis, vas a encontrar cómo Dios divide los tiempos y vas a avanzar hasta Apocalipsis y vas a ver cómo la palabra tiempo se repite muchas veces. La palabra tiempo aparece de dos maneras en el original. Una es la palabra cronos, ¿no? Que es la palabra que la asociamos con qué palabra que nosotros conocemos. Cronómetro, ¿no? Es un tiempo que se puede medir. Dios le da ese tiempo cronos, por eso cumplimos años, ¿sí? Y no podemos, como yo quería, cumplir cada 3. Cada año vamos cumpliendo uno más, ¿no? No es un año más de vida, es un año menos de vida, ¿no? Definitivamente. Dice, el Señor te dio un año más de vida. No, el Señor me dio un año menos de vida, porque cada vez estamos más cerca del arpa y más lejos de la guitarra, ¿no? Entonces, es un tiempo medible. En el Génesis Dios le da ese tiempo cronos a Adán y Eva y le da las horas, ¿no? Podemos ir desde las milésimas si querés, pero horas, días, semanas, meses, años, luna, sol, día y noche, ¿no? Es un tiempo medible. Y vas a ver que ya desde el principio de la creación la gente empezó a cumplir años, y cumplían muchos, terminaban hasta los 900 y pico de años. Gracias a Dios que no vivimos tanto ahora, ¿no? El segundo tipo de tiempo es el tiempo de Dios, que aparece en la Biblia como kairos. Suena parecido a Cronos, pero no es Cronos.
En Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y esa palabra oportunidad es la palabra kairos. Está hablando del tiempo de Dios. Es el tiempo para hacer las cosas. Cuando Dios quiere, Dios coloca ese tiempo en nuestras manos para hacer su voluntad. ¿Sabes qué me viene a la mente cuando pienso en el kairos de Dios? David. David no dijo, qué buen día para matar a un gigante hoy, ¿eh? Hoy es el día para... No. David fue a llevar 4 quesos. Si le hubiera tirado con un queso a Goliat, lo hubiera matado igual. Decí que le tiró una piedra, ¿no? Pero, ¿qué lo llevó a David a ese lugar? Si vos vas a la escritura y comenzás a leer todo lo que estaba viviendo David en ese tiempo, ¿no? Un capítulo antes de que David venza al gigante, David es ungido como rey, ¿no? ¿Se acuerdan? Va el profeta, le dice al papá, che, tráeme todos los pibes tuyos que de acá va a salir un rey. ¿No? Viene todo el equipo, ¿no? Todos los jugadores vienen y lo miran, no, este no es, 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 ¿no tenés más? Y al David no lo tenía ni en cuenta. Ni en cuenta. ¿No? Era el último que al papá se le hubiera ocurrido para ser rey. Y entonces el profeta le da la peor sentencia que un hombre puede recibir. Un hombre, varón. Si no viene David, no comemos, le dice, ¿va? Hasta que no venga, no comemos. Así que Isaí mandó a traer el Uber, ¿no? El camello, pero a propulsión. Llegó, ungieron a David. Así que desde acá abajo, que ni siquiera estaba tenido en cuenta por su papá, Dios lo puso arriba. Pero pasás al siguiente capítulo y te encontrás que David lo vuelven a poner abajo. Los hermanos estaban en la guerra, ¿no? Y David con la canastita, ¿no? Como que fuera Caperucita con los quesitos. Y el papá le dice, mirá, andá a llevarle la comida a tus hermanos. Y David no dice, no, pará, aguantame un cachito porque yo ya soy rey, papi. Estás hablando con el king, ¿no? No le dice eso. Lo que dice es, está bueno. ¿Qué lo llevó a David al lugar de la batalla con Goliat? La obediencia. Y de repente estaba, ¿no? La escritura es tan clara y tan específica, ¿no? Dice que 40 días a la mañana y a la noche, así que 80 veces tuvieron que escuchar al sanguango ese que les gritaba, ¿no? Y que les decía, ustedes no pueden, yo soy mejor que ustedes, manden a uno, cobarde, ¿no? 80 veces, a veces no nos aguantamos al que vende cebolla y ajo, ¿no? Que pasa por la cuadra, pasa 2 veces y le querés tirar con algo. 80 veces le decía, mirá, ustedes son unos cobardes, no pueden, manden a uno, sean valientes. Y llegó David. La obediencia lo llevó ahí, el kairos de Dios, el tiempo de Dios. Lo tuvo parado en el lugar donde Dios lo quería tener, en el tiempo que Dios lo quería tener. Hasta me imagino que el viento fue favorable, ¿no? Dios vuelve, esa voz que trae, ese viento que traía la voz del gigante, se llevó la piedra, ¿no? Y ese es el kairos de Dios. Por eso necesitamos aprender a actuar en el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios viene a nuestra vida y no va a venir 2 veces de la misma manera. Las oportunidades no se repiten iguales. Se pueden repetir parecidas, pero no iguales. Te voy a dar un ejemplo. Va por la ruta manejando y de repente ves un tipo con ¿cómo le dicen?
la goma pinchada, ¿no? Acá le dicen llanta, pero si en Argentina se te pincha la llanta es porque estás de muy mala suerte, ¿no? Pero bueno, la rueda pinchada, ¿va? Y entonces vos decís, ¿será que paro o no paro? No, tal vez tiene coronavirus este tipo. Pero pobre, está con la familia ahí. No, a ver, tal vez es un ladrón, es un chorrito que después me roba. Y seguís. Y claro, te agarra cargo de conciencia, ¿no? Yo tenía que haber parado, pobre tipo, mirá ahí en la soledad y no tenía nada. Y adelante, 5 kilómetros adelante, ves otro tipo con la llanta, la rueda pinchada y parás. ¿Ves? Es una oportunidad parecida, pero eso no le solucionó el problema del anterior. El kairos de Dios es eso, Dios te da un tiempo para hacer algo y cuando vos dejás de hacerlo, estás omitiendo lo que Dios te dio. Le estás diciendo a Dios, mira, ¿sabes qué? Voy a tomar la próxima salida. Cuando Dios te tenía preparado para algo ahí atrás. El versículo 2 dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Estamos en Ageo, ¿verdad? Versículo 2. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo, puedes subrayar eso si te interesa, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Es interesante, ¿no? Ver cómo Dios siempre llama a su pueblo con mucho cariño, ¿no? Dios dice, mi pueblo, ¿no? Habla de Israel como su rebaño, como sus ovejas, pero ahora encontramos al Señor diciendo, este pueblo. ¿Viste cuando tu mamá, cuando vos te mandabas una y tu mamá te decía tus dos nombres y tu apellido, preocupate. Si tu mamá te dice los dos nombres y el apellido, preocupate. ¿No? Mi mamá me decía Marcelito y apretaba los dientes así. Ay, ay, ay. Después vamos a hablar. No, prefiero que me pegues ahora y no que hablemos después, ¿no? Porque era una tortura todo el día esperando que mi mamá hable conmigo, ¿no? Y yo sabía que hablar no iba a ser. Mi mamá me agarraba acá de la patilla y me levantaba, ¿no? O de acá atrás, ¿no? Por eso crecí tanto. Ahora, vas a encontrar en el pasaje a un Dios que está molesto con el pueblo y no le dice mi pueblo, mis ovejas, mi rebaño, dice este pueblo. Porque ellos no estaban dispuestos a honrar a Dios con su tiempo. ¿Cuánto estás honrando a Dios con tu tiempo? Saben, a veces hasta el devocional lo hacemos a la corrida, ¿no? Y lo hacemos, y leemos, lo anotamos y listo, ya está, ya cumplí, ¿eh? Y necesitamos aprender a honrar al Señor con el tiempo. ¿Sabes? Ellos no estaban dispuestos a honrar a Dios con su tiempo y comenzaron a engañarse a ellos mismos diciendo, no, todavía no es el tiempo. Si hay algo que el creyente moderno hoy no tiene, es tiempo. No tenemos tiempo. Che, juntémonos. No, fíjate, no sé. Lo vas a ver en el Zoom muchas veces. La gente se conecta pero no pone la cámara. Entonces tenés un montón de peones de ajedrez en la pantalla. ¿Viste? Vos no sabés si el tipo está, si no está, si está en el baño. ¿Viste? A mí me pasa, a veces mi hermano, queremos que esté en una conferencia, hay mucha gente que quiere escuchar, y digo, ¿qué? Ya te va a querer escuchar. Hay gente que está en el almacén atendiendo, ¿viste? ¿Y cuánto va a querer? Y deme 2 libras de frijol, y deme 2 libras de azúcar, loco, aunque sea apagar el micrófono, por lo menos. O el perro que empieza, ¿no? Tiene alarma el perro ese, paralo. Y vemos un montón de gente que, sí, bueno, mientras estoy en la reunión hago otra cosa. ¿Por qué?
El creyente de hoy no tiene tiempo. Hay tiempo para la Copa América, ¿no? Hay tiempo ahora para la Libertadores, hay tiempo para estar en las redes sociales, para las gastadas entre clubes, pero muchas veces para Dios no. ¿Sabes? Ellos habían creído la mentira de que todavía no era el tiempo y estuvieron 15 años sin hacer la obra. 15 años. Y todo empieza con el primer minuto, ¿no? La decisión es creer de que todavía no es tiempo. Y ese primer minuto se convirtió en una semana, y esa semana se convirtió en un mes, y ese mes se convirtió en un año, y esos años se convirtieron en 15. A veces nos guiamos por lo que la mayoría dice, y no nos damos cuenta de que la mayoría puede estar equivocada. Aún los creyentes. ¿No? Escuché alguna vez una frase un poco fuerte, pero dice: comamos estiércol porque 1.000.000 de moscas no pueden estar equivocadas. Y hay mucha gente que vive de esa manera, aún muchos creyentes. Vos decidís de qué llenarte, ¿no? A veces nos llenamos de Crónica TV, ¿no? Hace unos meses, cuando empezó la pandemia, ¿no? Todos miramos el mapita, ¿no? Y el mapita se iba poniendo rojo, ¿viste? Y todo, ¡oh! ¿Viste? ¿Y cuántos muertos hoy? ¿Y en Argentina cuántos muertos hay? Y yo ponía el noticiero, me acuerdo, ponía el noticiero de Argentina en vivo aquí y veía los casos y las muertes y nos mostraron lo de Guayaquil, ¿verdad? Y nos impactó, nos sacudió a todos porque es dolor en español, ¿no? Porque en otros momentos hemos visto el dolor de otra gente en otras latitudes, ¿no? Y ves el árabe que va llorando, y vos decís, no entienden nada de lo que está diciendo. Se ve que la está pasando mal, pero no nos conmueve el corazón como nos conmovió lo de Guayaquil, porque era dolor en español. Y comenzamos a llenar nuestra mente y nuestro corazón y comenzamos a pensar de que no era tiempo. Bueno, hay que cerrar todo, ¿no? El templo puede estar cerrado, pero la iglesia tiene que seguir caminando. Y cada uno de nosotros tiene que ser y hacer lo que fuimos mandados a hacer y hacer. El tercer consejo que aparece ahí en la palabra es: no te aferres a la comodidad. Somos buenos para acomodarnos. Es increíble lo versátiles que somos los seres humanos, ¿no? Vos vas a ver los borrachitos, ¿no? Tirados en la vereda, ¿no? Con la cabeza en una baldosa, durmiendo plácidamente. Y vos decís, yo no puedo dormir con la almohada que tengo y trato de ubicarme y la aplasto, ¿no? Y a la noche la agarro y veo y cambio de almohada. Y este tipo, con la cara en una baldosa, puede dormir 24 horas sin sentir nada. Porque los seres humanos nos adaptamos a todo. Nos adaptamos al frío, nos adaptamos al calor. Yo la última vez que fui a Argentina, que fue hace como 7 años, cuando falleció mi papá, yo la primera vez que fui después de 7 años fue como en octubre. Hacía como 6 grados bajo cero. Y mi mamá me dice, no, pero está lindo. ¿Qué está lindo? Yo parecía un borrachito, agarraba la botella de Coca-Cola, le metía agua caliente, una toalla y dormía abrazado a la botella, ¿no? Tenía un frío. Tenía tantos años de no sentir el frío ese húmedo, ¿verdad? De la Argentina. Pero poco a poco nos adaptamos. Y sabes, este pueblo se había acomodado, dice el versículo 3 y versículo 4. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Cuando vos lees el pasaje, parece que estuviera mal redactado, ¿no? Dice, como que el tipo se le trabó la lapicera, ¿no? Y volvió a escribir. Pero en realidad Dios es muy intencional
cuando le pone vosotros y vuestros en un solo pasaje 3 veces. Porque lo que está mostrando es que todo se trataba de ellos. Todo se trataba de ellos. Todo era para ellos. Dice, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas. La palabra ahí, artesonadas, eran unos mini palacios. Ellos tenían 15 años de no construir el templo de Dios, pero su casa eran casas revestidas en cedro, con detalles lujosos. Ellos vivían en un lugar increíble, pero la casa de Dios estaba abandonada hacía 15 años. Todo para ellos y nada para el Señor. Ahora saben, muchos creyentes construyen su vida laboral, su vida profesional, su vida económica, su vida familiar, pero dejan de lado lo eterno, y lo eterno no lo construyen. Saben, yo recién estaba chusmeándome, claro, el Zoom te da la posibilidad de meterme en la casa, aunque no te inviten, ¿no? Y veía a los hijos de algunos de ustedes involucrados. Chicos que yo yo me fui hace 23 años. Y los veo sirviendo al Señor. Los veo a algunos de ustedes que eran chiquitos, ¿no? Cuando nosotros llegamos a la iglesia, y ahora están casados, sirviendo al Señor juntamente con su esposa. Y eso es algo fabuloso. Es algo maravilloso. ¿Sabes? Trabajando con pastores y misioneros. Hace un tiempo comenzamos un ministerio de restauración pastoral. Hay muchos pastores y misioneros que su casa está hecha a pedazos. Pastores y misioneros que han caído en adulterio. Y por lo general en la iglesia se ha optado por ponerles una cruz, ¿no? La marca de la bestia, ¿no? En la frente o en la mano derecha, para que ese tipo nunca más se acerque a la iglesia. Y Gálatas capítulo 6 dice todo lo contrario. Dice, restaurable con espíritu de mansedumbre. ¿Qué significa restaurar? Volver al estado original algo que se arruinó. ¿Para qué? Para que pueda volver a ser utilizado como era utilizado antes. Y sabés, trabajando en la restauración de pastores, nos damos cuenta de que la gracia de Dios sigue estando ahí, de que los dones y el llamado no han sido quitados de la persona, pero que esa persona necesita restaurar su vida y volver a servir. ¿Sabés? 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo estás edificando tu casa espiritual? ¿Sabes? Cuando uno ve a la iglesia, a los creyentes, muchos creyentes avanzando en su vida laboral, está bien, en su vida profesional, preparándose, estudiando en la universidad. A mí me parece fabuloso. Pero así como estás prosperando en tu vida diaria, en tu vida secular, en aquello que dura muy poco, ¿no? Porque la vida se termina yendo rápido. Necesitamos entender de que tenemos que edificar nuestra vida espiritual, nuestra casa espiritual. Dice, somos piedras vivas y necesitamos ser edificados como casa espiritual. No te acomodes. No te acomodes. Tenemos muchas cosas para acomodarnos, ¿no? Hoy en día los creyentes están cada vez más cómodos. Pasa mucho aquí en los templos, ¿no? Cada vez los templos tienen más cosas y no está mal, ¿no? Sillas cómodas para ovejas contentas, ¿no?
Antes las bancas eran de madera, ¿no? Ya después de una hora el asunto te mandaba a decir que ya era hora de terminar el culto, porque las bancas eran muy duras, ¿no? Tenemos ahora pantallas LED, tenemos sillas cómodas, tenemos aire acondicionado y aún así muchas veces nos cuesta estar en la presencia del Señor. El cuarto consejo. Llevo 37 minutos, parece más, pero solo 37. El cuarto consejo es, realiza un autoexamen, mira para adentro. Versículos 5 al 7 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, y coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal, el saco roto. Y vuelve a decir el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, mirá para adentro. Qué importante es mirar para adentro. Hace un tiempo estábamos en el Instituto Bíblico recibiendo clases, ¿no? Y qué feo es que te pase algo y que todos se den cuenta menos vos, ¿no? Y un maestro que queríamos mucho, se pasó la mano por la cara y un loro, ¿no? Se le paró acá, ¿no? Y es un maestro que se pasa mucho la mano por la cara, así que el moco se le pasó para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para la frente. Todos nos moríamos de risa, pero él no se daba cuenta. Qué importante es verte con claridad a vos mismo. Mirá para adentro. Y lo que les dice es meditá bien, pensá, mirá hacia adentro, hacé una retrospección, introspección. Mirá para adentro y fíjate qué está pasando en vos. Porque muchas veces nosotros creemos que somos mejores de lo que realmente somos. ¿Sabes? Cuando estábamos trabajando acá en el ministerio, a mí me tocó tener al principio del ministerio un jefe muy complicado, difícil. Una persona que le costaba ver que a otros les vaya bien, ¿no? O que otros brillen más que él. Y esa persona hostigaba a los que de alguna manera estábamos creciendo en la obra. Tal es así que un día él a mí me dijo, mirá, vos estás predicando más que yo, vos no podés predicar más que yo, porque yo soy el director del ministerio y vos no. Así que si alguien te invita, vos decile que vos no podés venir, pero que yo voy a ir. Y así miles de cosas que fueron gastando mi alma, ¿no? Lijándome el alma. Cuando uno sale de Argentina, deja su iglesia, la gente querida, los argentinos somos muy, muy familiares, ¿no? Muy, muy cercanos. Dejar los amigos, dejar las costumbres, las cosas ricas, ¿no? de tu propio país. Y te vas a vivir a un país sin saber dónde el país está. Nosotros ni siquiera sabíamos dónde quedaba Guatemala. Sin saber nada, abandonás todo. Puedes llegar a creer que sos más espiritual de lo que realmente sos. Así que, según yo era un hombre de Dios. Y Dios me puso una persona difícil para mostrarme que no. Y llegó un momento en mi vida ministerial que yo tenía deseos de envenenarle la sopa, atropellarlo con el carro, llevarlo a un barranco y empujarlo. Viste, alguien decía, che, qué barato que están los sicarios acá, por 50 pesos te matan a uno. Y yo decía, deme dos, ¿viste? Y me di cuenta en ese momento de que yo no era lo que yo creía que era. Porque si yo fuera un hombre de Dios no puede sentir eso. Y eso me llevó a la cruz. Me llevó a clavarme de rodilla, a clamar. El lugar
más cercano a Dios no está en el cielo, está en el suelo, ¿sabes? Cuando vos ponés la nariz contra el suelo y la nariz se aplasta, ¿viste? Y clamás al Señor, ese es el lugar de donde hay una mejor vista de Dios. Y en ese clamor tuve que confesar mi pecado, decirle, Señor, yo pequé con lo que siento, pequé con mis deseos, ¿no? Yo quería, lo tuve varias veces cerca y quiero serle sincero, lo medí, ¿no? Dije, ¿dónde le puedo dar un solo golpe, ¿no? Porque era mucho, era una cosa muy difícil y muy pesada. Cuando confesé mi pecado y entendí esa verdad, el Señor me llevó al siguiente nivel en la obra de Dios. Yo jamás pensé que podía hacer lo que estamos haciendo y lo sigo pensando. Porque yo soy un tonto. Soy bien bruto. Los guatemaltecos, la palabra bruto acá es muy fuerte, ¿no? Yo a los guatemaltecos le digo, yo soy bien bruto. Y se ríen, ¿no? Como diciendo, ¿cómo va a decir eso de usted mismo? Porque a veces nosotros creemos que somos mejores de lo que realmente somos. Creemos que estamos haciendo la gran obra de Dios y a veces no hacemos ni el 5% de lo que deberíamos estar haciendo. Creemos que damos lo suficiente porque pusimos un billete que era el más grande que tenemos en la denominación de billete. Oh, este domingo puse esto en la ofrenda y no estamos poniendo nada. Damos lo que nos sobra. Y Dios no mira cuánto pones, sino con cuánto te quedás. Ellos vivían una vida creyendo de que estaban bien, pero el profeta le dice, miren para adentro, dejen de mirar su propio ombligo y vean cómo los frutos que están teniendo hablan de lo que ustedes son y de lo que están haciendo. No te engañes. ¿Viste? Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice, yo temo que así como la serpiente engañó a Eva, dice, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Que lleguemos a creer que somos mejores de lo que realmente somos y que comencemos a vivir la vida que creemos que tenemos que vivir, no la vida que Dios cree que tenemos que vivir. 1 Corintios capítulo 11, hablando de la cena del Señor, en el versículo 28, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. La palabra ahí que utiliza, dokimazo, habla de ponerse a prueba. El versículo 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y ya ahí habla de separar completamente. Es como que el apóstol Pablo redobla la apuesta. No solamente te pongas a prueba, separá. Y 2 Corintios capítulo 13, versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Esto es todavía más grueso todavía. Porque a veces podemos creer que estamos en la fe. Podemos creer que estamos en Cristo. Pero estamos viviendo una vida totalmente diferente a los planes de Dios. La palabra ahí para examinarse dice, probate, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y la palabra ahí es peirazo, es una palabra de la que después viene la palabra peirasmos, que es prueba, ¿no? Cortar para ver lo que hay adentro. Está hablando de ejercer una fuerza, una presión para ver qué es lo que realmente tenemos. Porque el creyente verdadero se demuestra cuando viene la prueba, la presión. Saben, nosotros no somos lo que somos en medio de la bendición, somos lo que somos en medio de la prueba.
Nunca la bendición te forma tanto como la prueba. Uno, si te dan a elegir, ¿no? Entre dos opciones, ¿qué quiere? ¿Prueba o bendición? Y bendición. Pero la bendición jamás te va a formar como te forman los momentos difíciles. Versículo 9 dice, buscáis mucho y halláis poco. Dice, y encerráis en casa. Es una palabra muy actual, ¿no? Quédate en casa. ¿No? Y dice, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Dice, y llamé a la sequía. Dios es intencional, te dice, no dejó de llover. Yo hice que deje de llover. ¡Qué casualidad, che! No llueve más. No, fue intencional. Ahora ves, ellos habían descuidado de la casa de Dios. La obra de Dios estaba detenida y habían huido a su casa, encerrados en sí mismos, pendientes de su propio ombligo. ¿Sabes? Hay muchos, pensando en esto, hay muchos pastores que han sido también abandonados por sus congregaciones. Yo estoy trabajando con un grupo de pastores en las montañas y ellos son sostenidos por una sociedad que se llama Sociedad Misionera. Y Sociedad Misionera les mandó a decir en enero que tengan paciencia. Eso fue lo que se les mandó a decir. Y está este hermano Matul, que tiene 5 hijos, y no les puede dar paciencia con leche para el desayuno. Y la obra no se puede hacer con paciencia, no puede ir a la gasolinera con paciencia. Y hemos tenido que ayudarle a sostenerlo. Hay un montón de pastores que han sido abandonados por sus congregaciones. Y la frase, no, es que él es un hombre de fe. El problema es que enseñamos mal, ¿no? A los siervos de Dios le enseñamos que el obrero es digno de su salario y a la iglesia le enseñamos que el hombre de Dios debe vivir por fe. Deberíamos enseñar al revés. A la iglesia deberíamos enseñarle que el obrero es digno de su salario y al hombre de Dios que debe vivir por fe. Pero enseñamos al revés. Ahora yo quiero preguntarte algo. ¿Dejaste de darle a comer a tus hijos porque hay pandemia? No, mire, de marzo para acá ya no se come más porque hay pandemia, estamos en crisis. ¿Dejaste de dar de comer a tus hijos? No. ¿Dejaste de pagar la luz porque hay pandemia? No. Si no, no te estaremos viendo, ¿no? En la estación de servicio, ¿te regalan el combustible? Porque hay pandemia. En el supermercado, va a la cajera y dice, no, mira que estamos en pandemia y yo soy un hombre de Dios. ¿Te regalan comida? No. Pero a veces dejamos nuestra responsabilidad con Dios y con los siervos de Dios cercanos. Olvídate de los lejanos. Por lo menos de los cercanos. ¿Sabes? Es interesante porque la palabra de Dios dice el obrero es digno de su salario. Pensá en qué significa digno y eso mismo da. Dar algo digno. Es dar lo mejor que tengo. ¿No? ¿Viste cuando en el Antiguo Testamento, no me acuerdo si Malaquías o uno de esos por ahí, dice, ustedes presentan una ofrenda defectuosa, dice, ¿por qué no se la das a tu príncipe? A ver qué te dice, ¿no? Y me encanta, ¿no? Porque usa ese sarcasmo, o diciendo, tenés una bicicleta rota, regalásela a tu hija, a ver qué te dice. Y muchas veces lo mejor es para nosotros y lo defectuoso es para el Señor. ¿Saben? Trabajando con pastores, nosotros recolectamos lo que sea, lo que te quieran dar. La gente me pregunta, ¿te sirve tal cosa? ¿Cuál es la respuesta? Siempre sí. ¿No? No importa qué es lo que te den. ¿Te sirve un inodoro? Sí. Estamos construyendo casas pastorales. ¿Te sirve 2 metros de cerámica? Sí.
¿Te sirve ropa? Sí. ¿Te sirve una plancha? Sí. ¿Una refri? Sí. Lo que sea, sí. Siempre. ¿Un vehículo? Sí, me sirve. Así que siempre mi respuesta va a ser sí, siempre me sirve. Pero muchas veces los creyentes te dan cosas que a ellos no les sirven. Hace un poco fui a buscar una heladera. Y me dice, mirá, tengo una heladera. Mi pregunta es, ¿funciona? No, sí, hermano, mira, a la perfección, ¿sabes cómo enfría? Voy, y escucha esto, no tenía puerta. No tenía puerta. Entonces le digo al tipo que me la está arreglando, ¿es una broma? Me dice, no, pero mirá, enfría bien, yo le enchufo y enfría. ¿Y qué quiere que le ponga? Ponele un plástico, me dice. Entonces yo le dije, mirá, perdóname, pero vos querés que yo me lleve lo que el basurero no se quiere llevar. Porque al basurero le tenés que pagar para que se lleve eso. Y vos le estás dando a Dios, porque esa cosa no es para mí, es para la obra de Dios. Porque cuando nosotros damos, y eso es algo que quiero que entienda, hermano querido, a veces la gente me dice, porque bueno, el mundo evangélico en el que vivimos todos cobran hoy en día, ¿no? Acá por estas latitudes, el que canta te dice, no, yo tengo una tarifa, y los que predican, los predicadores también tienen su tarifa. Entonces la gente me llama y me dice, mire, ¿y cuánto me va a cobrar? No, le digo, yo, no, ¿cómo te voy a cobrar? ¿Estás loco? Bueno, dígame de cuánto es la ofrenda. Le digo, eso no es algo que me tenés que preguntar a mí. Eso es algo que le tenés que preguntar a Dios. Porque la ofrenda que me estás dando, y eso es algo que quiero compartirte a vos que estás ahí, cuando das una ofrenda, no se la das a fulanito de tal, se la das a Dios. Cuando vos viste, cerrar la manita y decir, que Dios te bendiga, viste, y haces que vas a saludarlo, esa cosa rara que hacemos los creyentes a veces, ¿no? Cuando vos ves un creyente así, una de dos, o le agarró una CB, ¿verdad? O te va a dar una ofrenda. Cuando le pones la mano y pones cara de como que te estás robando algo o le estás haciendo el cuento del tío, ¿no? ¿No se la estás dando al paisano que se la estás dando? Esa ofrenda que estás dando es para Dios. Así que no digas, mira, bueno, es poco, pero no. Si es poco y le vas a dar al Señor eso, mejor no le dé al Señor algo que te cueste. Pero cuando des algo, sabes que es para Dios. Que la ofrenda que estás dando no es para fulano de tal, es para el cielo. Y yo cuando recibo una ofrenda, hago lo mismo, entiendo de que eso viene de parte de Dios y quiero ser sabio en qué la uso. Mirá, esto me sobra, ¿en qué me lo reviento? No, porque no todo lo que recibís, y tal vez hay varios misioneros acá, yo quiero que entiendas esto, no todo lo que recibís es para vos. Hace un poco de tiempo alguien me dice, che, mirá, porque mis amigos saben, si la ofrenda es para el ministerio, decime, es para el ministerio, y si es para mí, decime que es para mí. ¿No? Porque lo que es para el ministerio se va a la caja del ministerio, te hago un recibo de donación y lo usamos para lo que haya que usarlo. Y entonces me escribe alguien y me dice, che, te deposité una ofrenda para vos, para tu familia. Ok. Cuando voy a mi estado de cuenta, miro, eran 15.000 quetzales, que son como $2.000. Yo dije, este se equivocó. Quiso poner 1.500 y se le fue un cero en la transacción electrónica. El pobre tipo debe estar ahora de estar más afligido. Lo llamo y le digo, che, escuchame, mirá, te equivocaste. No, eso es para vos, para tu familia. Entonces voy a Vivi y le digo, mirá, negra, nos depositaron $2.000. Y ella me mira y me dice, algo va a pasar. ¿No? Y pasó. Esa noche murió un pastor en un accidente. Y esos $2.000 pagaron el cajón, el velatorio y todos los arreglos que hubo que hacer para trasladar el cuerpo al lugar donde ese pastor vivía. Entendé que no todo lo que recibí es para vos.
que Dios lo coloca y tenés que ser sabio en qué haces con eso que recibís. 5, ya tengo que terminar. Ya, Omar, ya me voy a hacer famoso en el libro Guinness de Omar y de Hugo. 5, obedecer la voluntad de Dios. Mirá lo que dice el versículo 8. Dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dice 3 cosas. Dice subir, requiere sacrificio. David dice, no voy a darle al Señor algo que me cueste poco. La obra de Dios es sacrificio. El Señor hizo un sacrificio enorme en la cruz por nosotros, así que espera que nosotros no respondamos con menos. En segundo lugar, dice traer. Había que trabajar duro. Había que no solo subir, sino que talar los árboles. No había motosierras, no había máquinas, no había nada para traerse la madera para abajo. Había que talar, después había que bajar cargando. Ahora la pregunta es, ¿valía la pena? Claro que sí, claro que valía la pena. A veces hacemos sacrificios mucho más grandes para ir a ver a nuestro equipo favorito o para ganar unos pesos extras, ¿no? Y nos cuesta hacer sacrificios para Dios. Lo tercero que le dice es reedificar. Saben, siempre es más fácil edificar que reedificar. ¿Sí? Vos vas a hacer una casa, el Dani ahí tuvo que remodelar la casa donde vive, ¿no? Yo me acuerdo, ahí ese fue el cuarto de la tortura del Fonalgón, en ese cuartito de adelante, ¿no? Me tienen estirado así, después de que la Nelly me torture con esa crema incendiaria que me puso en la espalda. Pero hubo que romper un montón de cosas, el revoque viejo, y eso genera escombro. Ahora el pueblo tenía que reedificar, y ellos tenían que reedificar, porque la obra se destruyó por causa de ellos mismos. ¿Sabes qué me llama la atención a mí? Que a Dios no le tiembla el pulso cuando tiene que destruir una obra maravillosa que Él avaló hace algunos años atrás. A mí me asusta eso. Porque Dios requiere fidelidad de nosotros. A Dios no le tiembla el pulso para dinamitar una obra que Él avaló hace años atrás. Podés pensar en el templo de Salomón. ¿Había un templo más esplendoroso que el de Salomón? No. Y a Dios no le tembló el pulso para reventarlo. No quedó nada. De Jerusalén no quedó nada. No quedó piedra sobre piedra. Por eso necesitamos ser fieles. Ellos tenían que reedificar porque eran responsables de la destrucción. En Nehemías capítulo 4, versículo 10, cuando habla de la reedificación de los muros, porque ellos primero edificaron el templo, en este caso, y después los muros. Alguno hubiera hecho lo contrario. No, primero la seguridad y después la adoración. No, el pueblo de Israel fue dirigido por Dios para primero la adoración y después la seguridad. Si no está bien con Dios no puede construir nada. Y dice Nehemías capítulo 4, versículo 10, y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. El versículo 8 que acabamos de leer dice, subid al monte y trae madera. Cuando hayas hecho lo que te pedí, dice Dios, entonces pondré en ella mi voluntad. 3 cosas que debo hacer. Primero, hacer que su palabra sea real en vos. Versículo 12 dice, yo Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y la palabra del profeta Ageo, como le había enviado Jehová, su Dios. Hace que la palabra de Dios sea real. A veces nosotros tenemos un divorcio entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo. No, es que Dios ya no obra así. ¿Quién te dijo que Dios no obra así? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y sus palabras, ¿sí? Va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, pero sus palabras van a permanecer. No divorcies al Dios del Antiguo del Dios del Nuevo. Lo tenemos a Dios en una cajita, ¿viste? No, fíjate, ¿qué dispensación es esta? Sacalo acá, así como obra. Entonces Dios está limitado. Hace que la palabra sea real en vos. Ellos escucharon la palabra de Dios.
y Dios encendió su corazón. 2, hace que su presencia sea real en vos. Dice el versículo 12, temió el pueblo delante de Jehová. Cuando recuerdo que Dios está, cuando soy consciente de que su presencia es permanente en mi vida, entonces vivo una vida diferente. La pregunta es entonces, ¿por qué el creyente peca? Por 2 razones. Una, porque se olvida de que Dios está. Otra, porque sus propios deseos son más importantes que los deseos de Dios. Por último, hace que la voluntad sea la que gobierne tu vida. Dice el versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salvador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Qué necesitamos hacer en este tiempo? Los consejos de la palabra de Dios son tan claros. No te olvides quién sos. No te olvides tu identidad. Tenés una identidad en Cristo. Tenés un llamado. Viví en base a ese llamado y esa identidad. Actúa en el tiempo de Dios, no en tu propio tiempo. Entendé de que el kairos de Dios es el tiempo para hacer lo que tenés que hacer, en el lugar que lo tenés que hacer. No pospongas. No te aferres a la comodidad. Hay muchas cosas para hacer para el Señor. No es nuestro tiempo, sino el tiempo de Él. Y por último, realiza un autoexamen, mira para adentro y además de eso, obedece la voluntad de Dios. Espero que esta palabra sea de bendición a tu vida y que podamos tomarla, ponerla sobre nuestro corazón. Y en este tiempo tan difícil, poder ser la iglesia que Dios quiere que seas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias porque una palabra que fue escrita hace tanto tiempo, más de 2500 años, es una palabra tan real y tan clara para nosotros en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a tener el corazón correcto, a escuchar tu voz, a ser, Señor, sensibles a tu palabra y a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Te agradecemos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Que el Señor le bendiga.